¿Cómo estamos, mundistas? ¿Cómo estamos? Buenos días, aquí estamos para comentar, como siempre, la jornada 35 de la Liga Smartbank. Empezamos comentando, porque cada vez queda menos, que ya se está quedando por arriba muy clara la clasificación. Español y Mallorca, seguramente, si no pasa nada raro, en las últimas jornadas subirán a la primera división. La verdad es que el Español, con el empate conseguido en el campo de la Almería, que incluso pudo ganar porque Raúl de Tomás falló un penalti, que lleva 3 seguidos fallando, y la verdad es que el Español se le pone la cara ya muy de primera división, quedan 21 puntos, está a 10 de la Almería. La verdad es que faltan contar los días para que suceda, igual que el Mallorca, todo y que el Mallorca no está tan bien, sino que está a 7 puntos de la Almería. Veremos qué pasa, pero creemos que estos dos van a ser los equipos que van a subir a la primera división. Luego también, por la parte alta, hablamos del Girona. El Girona que está apurando las opciones de jugar los playoffs. Ganó 3-0 al Zaragoza, que venía con buena racha, con victoria en Almería por 2-1. La verdad es que perdió 3-0, y el Girona que aprovecha, que intenta llegar hasta el último segundo con posibilidades, hasta la última jornada con posibilidades de meterse en los playoffs. Veremos qué pasa también. Está difícil, pero podría ser que el Girona se metiera. Y luego por abajo queremos comentar la gran victoria del Castellón en frente al Mallorca por 1-0. Una victoria balsámica del equipo Orellut. La verdad es que parece ser, nadie pensaba que se salvaría, que se van a salvar, están luchando, están ganando partidos y veremos qué pasa, pero están fuera del descenso ahora mismo. Y luego queríamos comentar también el Albacete, que no acaba nunca, que parece que sí, que parece que no, se agarra ganando 1-0 al Club Deportivo Mirandés, con gol al minuto 85 más o menos de Ortuño, que lleva 5 goles. La verdad es que espectacular, no quiere perder la categoría y se agarra. Está difícil para ellos, pero veremos que si consiguen seguir con vida hasta las últimas jornadas. Y luego, como siempre, acabamos con los goles. Con 2 goles nos quedamos esta jornada. El gol de Ozkoidi del Sabadell, un golazo espectacular. Le pega con la derecha desde fuera del área en un rechace del portero. La verdad es que espectacular. Y luego el golazo de Óscar Silva. Para nosotros el mejor, ¿vale? Y esto es todo, mundistas. Que esto se acaba, aún queda, pero está ya acabándose. Y a cuidarse, mañana tenemos Mi Mundo Históricos, como siempre. Un saludo, mundistas.